La quemadura comenzó a 80.000 pies. Hazel la sintió a través del blindaje ablativo, ese brillo particular del calor por fricción, filtrándose a través del tejido cerámico de sus hombreras. A su alrededor, el resto de los elementos de descenso de su batallón ya se habían consumido en la red de defensa orbital. La suya fue la única cápsula que atravesó la capa de nubes, su solitaria firma de reentrada pintando el cielo del amanecer con una única estela naranja y blanca. Abajo, el planeta Vespera se extendía en su geometría alienígena, vastos humedales fracturados por redes de trincheras, el barro de un rojo arterial profundo donde los Kaldor habían estado excavando. Encogió los brazos y dejó que la gravedad hiciera su trabajo. A 3.000 pies, el sistema de paracaídas se activó, reduciendo la velocidad con un aullido controlado de gas comprimido en lugar de tela, ya que la tela es demasiado fácil de detectar desde el suelo. Los humedales se acercaron rápidamente, y Haze tuvo exactamente 4 segundos para identificar la zona de aterrizaje antes de que sus botas perforaran una cresta de barro endurecido y se hundieran hasta los muslos. Se quedó allí un momento, el barro atrapándolo como 2 manos enormes. Luego se liberó con un sonido parecido a un disparo y comenzó a moverse. Los Kaldor aún no tenían artillería aquí. Al menos esa era la información de inteligencia. Que valía exactamente lo que habían pagado por ella. La primera ronda llegó 30 segundos después de que sus botas tocaran el suelo. El estallido de un emisor térmico que convirtió el barro a 2 metros a su izquierda en un geyser de vapor sobrecalentado. Haze se tiró al suelo, lo que significó hundirse 10 centímetros en el suelo del humedal, y devolvió el fuego sin apuntar. Su lanzador de proyectiles era lo suficientemente ruidoso como para que solo el estruendo de la boca del cañón hiciera retroceder al tirador. El tirador era un dron Kaldor. No retrocedió. Avanzó a través del vapor, su dermis gris humeando en el aire más frío, sus ojos biosintéticos planos, amarillos y procesando información. Haze le disparó 4 veces. El cuarto proyectil encontró algo vital en el nexo de cableado cibernético de su garganta y el dron se desplomó, emitiendo un sonido como el de un sintetizador estropeándose. Valkyria actual, este es el descenso 1, dijo por su comunicador, poniéndose de pie con esfuerzo. Tengo contacto en la cuadrícula 7, la cápsula ha caído, me muevo hacia la línea Vesperín. Estática. Interferencia orbital total. Estaba completamente aislado. Miró hacia el sur. A través de un cuarto de milla de barro rojo sangre, delgadas líneas de emplazamientos defensivos Vesperín se extendían a lo largo de una cresta de tierra comprimida. Los elegantes cañones de sus matrices térmicas rastreaban el cielo, pero sus ángulos eran incorrectos. Estaban vigilando un asalto aéreo, no un avance terrestre. Haze tenía quizás 90 segundos antes de que el avance de los Kaldor arrollara su posición. Empezó a correr. El barro lo succionaba a cada paso, pero la gravedad de la Tierra le había dado unas piernas construidas para discutir con la física. Su sistema cardiovascular, afinado para un mundo que funcionaba a 1 gramo, estaba esencialmente sobredimensionado para la atracción más ligera de Vespera. Cruzó el terreno abierto a un ritmo que, como aprendería más tarde, los Vesperins que observaban desde sus emplazamientos habían confundido con algún tipo de asistencia de exoesqueleto motorizado. No llevaba asistencia motorizada. Solo estaba corriendo. Llegó a la berma delantera y la saltó. 12 soldados Vesperín apuntaron sus armas hacia él simultáneamente. Levantó ambas manos, que estaban visiblemente ocupadas con un lanzador de proyectiles humeante y una herramienta de atrincheramiento dentada que no recordaba haber sacado. Aliado, dijo, orbital de la Tierra, muy feliz de conocerlos a todos. La Vesperín más cercana a él, alta, pálida como la cuarcita, con grandes ojos negros que absorbían la luz de la mañana, no bajó su arma. Pronunció una frase cortante y concisa en el estándar Vesperín que su auricular tradujo con precisión clínica. Declare su autorización, o abriré fuego. Código de autorización Whisky 7 Tango actual, dijo, lo que significa que el comandante de mi batallón le dijo al comandante de mi compañía, quien le dijo al líder de mi escuadrón, quien me dijo a mí que saltara de una nave espacial en perfecto estado y aterrizara en su barro. Creo que eso califica. Una pausa. Su arma se mantuvo nivelada. Detrás de ella, a lo largo de la línea de trincheras, los soldados con elegantes armaduras ambientales ya estaban regresando a sus posiciones con una calma inquietante y coordinada que le recordó ver funcionar un instrumento de precisión.
Sin pánico, sin gritos, solo una respuesta medida y calibrada. Eres el elemento de avance humano, dijo la alta Vesperín. No fue exactamente una pregunta. Jace Aldrin, Escuadrón Shock, 14º descenso orbital. Bajó las manos lentamente. Y hay aproximadamente 400 drones Caldor a unos 90 segundos de golpear su flanco izquierdo. Los ojos negros de ella se movieron hacia el humedal, luego volvieron a él. Soy la comandante Kiora, dijo. Vendrás conmigo. La trinchera estaba cavada a las proporciones de los Vesperín, lo que significaba que Kiora cabía con un margen elegante y ponía los hombros de Jace aproximadamente al nivel de las paredes de tierra. Se movía en cuclillas, lo que era más una sugerencia que algo funcional, su armadura raspando el barro compactado a cada paso. Kiora se movía a través de su propia fortificación como el agua por un canal. Sin esfuerzo, precisa, sin desperdiciar nada. La vio navegar por una chicana de barreras explosivas sin disminuir la velocidad y pensó que era posiblemente la criatura con forma humana más económica que jamás había visto. Luego se corrigió a sí mismo, porque ella no era humana, y porque la distinción aparentemente le importaba mucho a ella. Tu entrada fue observada por 3 exploradores avanzados Caldor, dijo ella, sin mirar atrás. Habrán reportado tu posición. Lo sé, le disparé a 2 de ellos. Ella miró hacia atrás ante eso. Los ojos negros no tenían ninguna expresión en particular, pero algo en el ángulo de su cabeza cambió, casi imperceptiblemente. 2, estabas seguro de solo 2. El tercero podría haber escapado, podría. Se encogió de hombros, lo que era difícil estando en cuclillas. Soy un optimista. Ella volvió a mirar hacia adelante. El optimismo es una mala doctrina de combate. Me ha traído hasta aquí. La trinchera se abrió a un espacio de mando. Una sección ensanchada con una superposición táctica extendida sobre una mesa baja. Sus proyecciones delgadas y azules en la mañana gris. 3 oficiales Vesperín estaban de pie en los bordes de la mesa, y miraron a Jace con la misma atención analítica y medida que le habrían dado a un sistema de armas inusual. Ni miedo, ni hostilidad, pura evaluación. El elemento de avance humano, dijo uno de ellos, en la misma frase concisa que Kiora había usado. Como si la frase ya fuera una categoría en la que lo hubieran archivado. No hay un descenso completo, dijo Jace, acercándose a la mesa. La red orbital Caldor hizo pedazos mi transporte. Soy todo lo que hay. La superposición mostraba el avance Caldor como una densa masa roja moviéndose a través del humedal desde el norte. Un sólido despliegue de drones, frente amplio, sin intento de ocultamiento. No necesitaban ocultarse. Simplemente había demasiados para que importara. Necesitamos reajustar su flanco izquierdo antes de que lo golpeen. Esa cresta, señaló una elevación topográfica a 300 metros al oeste. Usarán eso para verter fuego de enfilada a lo largo de toda su línea. Kiora estudió el punto que él había indicado. La cresta requiere 60 soldados para mantenerse de manera efectiva. Tengo 40 disponibles para redespliegue. 40 servirán. 40 serán insuficientes. 40 Vesperins más un humano, dijo, lo que, según me han dicho, es una matemática diferente. Ella lo miró con esos ojos que absorbían la luz. Él no podía leerla. Se dio cuenta de que no había podido leerla desde el momento en que ella le había apuntado con un arma y no había disparado, lo que en sí mismo era una especie de declaración. El avance Caldor, dijo ella cuidadosamente. Alcanzaremos esa cresta en 11 minutos. Desplegar a 40 soldados en 11 minutos requeriría moverlos a un ritmo que induce fatiga celular antes del enfrentamiento. Entonces entendió lo que ella le estaba diciendo. La biología celular Vesperín era el informe que había leído 2 veces y que no había creído del todo. La forma en que su musculatura acumulaba compuestos de fatiga más rápido que los humanos. Los estrictos horarios de rotación. El manejo preciso del esfuerzo. Eran luchadores brillantes y coordinados. Simplemente no podían correr. Mantendré la cresta, dijo él. La mantendré hasta que tus 40 lleguen allí. Un silencio que tenía su propia calidad particular. No escepticismo, sino algo más riguroso que el escepticismo.
Como si estuviera calculando números y los números no cooperaran. Solo, dijo ella. Soy rápido, dijo él, y soy ruidoso. El ruido cuenta mucho. Ella tomó una decisión. Él pudo verlo en el cambio de su postura. La recalibración microscópica del peso. Un solo aliento tomado y soltado. Ve, dijo ella. Moveré a los 40. Él se fue. Se fue al tipo de ritmo que convierte el barro en una serie de problemas que resuelves uno a la vez. Del tipo que su instructor había llamado catástrofe controlada. Sus muslos lo sacaban del pegajoso suelo del humedal con cada zancada. Su sistema cardiovascular reciclando oxígeno a un ritmo que los Vesperins habrían encontrado milagroso o patológico. Detrás de él, escuchó cómo comenzaban las órdenes de cadencia precisa de Kiora. Más adelante, la cresta era una línea oscura contra el cielo gris. Sonrió. Mantuvo la cresta durante 8 minutos. Más tarde, cuando se compilaron los informes de acción. Un oficial que Hace nunca conoció notaría con subestimación clínica que un solo humano de la Tierra había enfrentado y retrasado a un elemento de avance Kaldor de aproximadamente 60 drones utilizando tácticas de choque no convencionales y generación extrema de ruido. El informe no capturaría la calidad particular de esos 8 minutos. La forma en que el barro se convertía en un arma cuando sabías cómo usarlo. La forma en que un lanzador de proyectiles y un barranco cerrado entre dos crestas de tierra suenan como el fin de un mundo en particular. La forma en que los drones Kaldor, que procesan firmas de amenazas en secuencias algorítmicas, gastaron valiosas fracciones de segundo recalculando cuando un objetivo simplemente no dejaba de moverse. Recibió un disparo a través de la hombrera izquierda. La placa ablativa disipó la mayor parte. El resto se expresó como un brillante florecimiento de dolor en su hombro que archivó para más tarde y luego recibió otro en la parte inferior derecha de su placa pectoral y este no lo archivó porque el recubrimiento ablativo cedió y el proyectil solo fue detenido por la placa de trauma que había debajo. La cual estaba clasificada exactamente para este tipo de abuso y que transmitió la energía cinética a sus costillas de todos modos. Sintió que se flexionaban, tal vez se agrietaban. Siguió moviéndose. Cuando llegaron los 40 de Kiora, lo encontraron en la cima de la cresta, usando el propio chasis de un dron como cobertura mientras recargaba. Los 40 soldados Vesperin se desplegaron con una precisión que era casi arquitectónica. Se movieron a puntos preasignados sin comunicación aparente. Sus emisores térmicos se encendieron en una secuencia escalonada que creó campos de fuego superpuestos en menos de 30 segundos. El avance Kaldor se detuvo, recalculó y murió en la detención. Hace se sentó detrás del chasis del dron y respiró. Kiora apareció a su lado. No la había escuchado acercarse. «Estás herido», dijo ella. «Probable costilla rota, tal vez 2». Él se palpó el costado a través de un hueco en el blindaje. Nada estructural. Ella lo miraba con una expresión que él no podía clasificar, lo que le molestaba un poco porque normalmente era bueno leyendo a las personas. Pero su rostro estaba demasiado quieto. Los ojos eran demasiado uniformemente oscuros para captar los indicios sutiles en los que él confiaba. «Detuviste a 60 drones», dijo ella. 53, 7 retrocedieron cuando el ruido fue suficiente. 53, una pausa. Durante 8 minutos. Estaba motivado. Ella se agachó a su lado, de manera eficiente, sin incomodidad aparente, a pesar de que la armadura que llevaba pesaba aproximadamente un tercio de la suya. Los informes que recibimos describían a los humanos de la Tierra como combatientes de alta resistencia. Nos dijeron que podían sostener el esfuerzo físico durante periodos prolongados. No nos dijeron. Ella hizo una pausa, que en sí misma era una señal, él empezaba a pensar, que elegirías hacerlo solo contra esas probabilidades. Bueno, dijo él, las probabilidades iban a ser las mismas me quejara o no de ellas. Ella lo miró por un largo momento. La batalla se había calmado en el este, donde el principal silencio social entre intercambios. Podía escuchar el humedal moviéndose, el barro asentándose, el distante lamento mecánico de los drones desactivados. ¿Por qué?, dijo ella, y luego se detuvo, reconsideró, y empezó de nuevo.
Mi comprensión de la lógica táctica sugiere que un solo combatiente defendiendo una posición de este valor contra esa cantidad de enemigos representa un riesgo personal inaceptable para el retorno táctico. Tu comprensión es correcta. Entonces, ¿por qué no esperaste a que los refuerzos se movieran a su ritmo sostenible y aceptaste la pérdida de la cresta como un resultado calculado? Él miró la cresta, a los 40 vesperins que ahora la sostenían, vivos, coordinados y letales. Porque aceptarlo habría significado que unas 60 personas tuyas morirían en ese flanco izquierdo, dijo, y yo no quería eso. El silencio que siguió fue diferente de los demás. Kiora se quedó muy quieta de la forma en que lo hacía, lo que él empezaba a entender que no era indiferencia, sino su opuesto. La quietud de alguien procesando algo que no encajaba en su marco de referencia actual. Arriesgaste tu vida, dijo ella lentamente. Para preservar la probabilidad de supervivencia de unos soldados que habías conocido hacía 11 minutos. A ti te conocía desde hacía 11 minutos, dijo él. A ellos los conocía desde hacía unos 30 segundos. Importa la duración, ella no tuvo respuesta para eso. Él pensó, mientras la veía pensar, que la pregunta la había sorprendido genuinamente. Esa sorpresa, en ese rostro aún pálido con sus ojos que absorbían la luz, no se parecía en nada a la sorpresa en un rostro humano. Pero era inconfundible. Descansa, dijo ella finalmente, que probablemente no era la respuesta que tenía la intención de dar. La oleada principal nos alcanzará en 40 minutos. Para el mediodía, el sistema de trincheras Vesperín había absorbido 3 avances separados de los Caldor y no había cedido nada. Jace había participado en los 3. Era consciente, de una manera profesional y distante, de que los Vesperins lo observaban. No con hostilidad, habían superado la hostilidad en algún lugar de la segunda oleada, cuando sacó a un soldado herido de un escalón de fuego expuesto mientras los drones seguían activos, recibiendo 2 impactos más en su placa trasera en el proceso. El soldado era joven, pálida, con la delicada estructura facial que todos los Vesperins parecían compartir. Y había hecho un sonido cuando Jace la arrastró hacia la trinchera que podría haber sido dolor o podría haber sido conmoción por ser movida de esa manera particular y enérgica por algo tan grande. Lo siento, había dicho él. Lo siento, te tengo, ¿estás bien? Lo cual era lo que siempre decía, y que no siempre era cierto, pero era lo suficientemente cierto por el momento. La había llevado a la estación médica y había vuelto al escalón de fuego. La voz se había corrido por la trinchera de la forma en que siempre se corría la voz a través de una posición defensiva apretada, más rápido del derecho que tenía a hacerlo, encontrando los vacíos entre la comunicación organizada. Los Vesperins fueron discretos al respecto, nada tan humano como señalar o discutir abiertamente, pero él captó los cambios en cómo lo miraban, los ligeros ajustes de ángulo, la atención que trataba de parecer otra cosa. Estaba comiendo un bloque de raciones, sentado en una caja de equipo en el espacio de mando. Cuando el segundo oficial de Kiora, un soldado compacto llamado Darren, que le había dicho aproximadamente 12 palabras en todo el día, se sentó cerca con una tableta de datos y no dijo nada. Jace le ofreció la mitad del bloque de raciones. Darren lo miró por un momento y luego, con elaborada indiferencia, lo aceptó y comió. La tercera oleada fue más grande de lo proyectado, dijo Darren, por un factor de aproximadamente el 30%. Sí, me di cuenta. Nuestros cálculos de bajas se basaron en la proyección inicial, y ahora están equivocados. Sí, los ojos negros de Darren se movieron hacia la tableta, luego de vuelta a Jace. Tu participación introdujo variables que, pausa, el mismo tipo de vacilación controlada que Kiora usaba cuando llegaba al límite del lenguaje disponible para algo. Nuestros modelos no sopesaron adecuadamente. Feliz de ayudar, dijo Jace. No es un cumplido, dijo Darren, y había algo en la plana precisión de ello que Jace pensó que podría ser en realidad la versión Vesperin del humor seco. No estaba seguro. Decidió tratarlo como tal, lo que significó que sonrió, lo que hizo que Darren lo mirara con la particular atención concentrada de alguien que estudia un comportamiento animal que no ha visto antes. ¿Tu cara hace eso cuando tienes dolor?, preguntó Darren. Jace se tocó el costado, donde la costilla rota se había convertido en un dolor constante y persuasivo. A veces, ¿por qué? Estaba sonriendo durante el segundo avance, dijo Darren. Habías recibido 2 impactos. No estaba seguro de si la expresión indicaba diversión o una respuesta de dolor.
Un poco de ambos, honestamente. Darren procesó esto. En Vespera, dijo cuidadosamente. La expresión de humor durante una lesión personal indicaría angustia psicológica severa. En la Tierra, dijo Hace, la mayoría de las veces solo significa que has decidido que la herida no te va a matar, y bien podrías encontrar la situación graciosa. Darren lo miró, luego al bloque de raciones a medio comer, y luego de vuelta a él. Eso es muy extraño, dijo, con la cuidadosa neutralidad de un científico registrando un resultado inesperado. Probablemente, asintió Hace. Kiora apareció en la entrada al espacio de mando. Su armadura manchada de barro seco por la acción de la mañana. Se detuvo cuando los vio a los dos sentados juntos. Una breve quietud contenida. Y luego se dirigió a la mesa táctica. El escuadrón Shouka ha aterrizado, dijo ella. 3 elementos. Se están moviendo a través del sector 4 hacia nuestra posición. Hace se levantó, con las costillas protestando. ¿Cuánto tardarán? 20 minutos. El terreno hizo una pausa. Difícil, sugirió Darren. Para ellos, dijo Kiora, la distinción fue audible. Él pensó en el barro, en su agarre, en la forma en que apenas lo había frenado mientras sus 40 soldados se habían movido a través de él con un esfuerzo cuidadoso y conservado. Pensó en cómo se vería desde el otro lado, observar algo que trataba el paisaje como un inconveniente en lugar de un obstáculo. Se las arreglarán, dijo. La gente de la tierra y el mal terreno tienen una larga historia. Eso estamos empezando a entender, dijo Kiora. El escuadrón Shouk llegó de la forma en que siempre llegaba el escuadrón Shouk, que era ruidosamente y a gran velocidad, y con la arrogancia particular de las personas que habían sobrevivido a la reentrada y eran extremadamente conscientes del hecho. Henriksen llegó primero, saltando la berma con el atletismo casual de alguien que había hecho el cálculo sobre si la berma podría detenerla y encontró la respuesta satisfactoria. Detrás de ella, Akefer y Duval, y el resto del escuadrón, 7 de ellos ahora, ya que Cal había tenido un aterrizaje duro, que era lo que nadie estaba diciendo todavía, se amontonaron en el espacio de mando e inmediatamente hicieron que pareciera mucho más pequeño. Kiora y sus oficiales observaron esta entrada con la atención enfocada de científicos en un estudio de comportamiento. Jefe, dijo Henriksen, y le dio una palmada en el hombro, el de la placa agrietada, al parecer sin darse cuenta, o dándose cuenta e identificando correctamente que él no querría que ella se diera cuenta. Buen trabajo en la cresta, 3 comunicadores captaron tu lanzador de proyectiles a 2 kilómetros. Estaba estableciendo presencia, dijo Hace. Estabas siendo un peligro acústico, dijo ella, que era lo mismo. Los presentó, lo cual fue un ejercicio de 2 culturas cortésmente fascinadas la una por la otra. El escuadrón Shouk estaba acostumbrado a las especies exóticas de la forma en que la gente que descendía a zonas de guerra activas se acostumbraba a ellas. Rápidamente, pragmáticamente, con la calidez particular de personas que acababan de decidir que estabas de su lado, y ese era el único hecho relevante. Se dieron la mano o ofrecieron el equivalente vesperín cuando se les indicó, e hicieron preguntas directas sobre potencia de fuego, profundidad de trinchera y logística de munición, de una manera que resultaba encantadora o alarmante, dependiendo de tu marco de referencia. Kiora respondió a cada pregunta con la misma precisión medida que aportaba a todo, pero Hace la observó observarlos. La observó observar la forma en que se movían uno alrededor del otro, Henriksen pasándole un bloque de raciones a Duval sin que se lo pidieran. Akefer revisando el acoplador de plasma del equipo de otra persona, la constante comodidad física de bajo grado de una unidad que se había unido para ser algo más que una agrupación táctica. Tus soldados, le dijo ella a Hace en voz baja durante una pausa en las presentaciones. Funcionan como una unidad social. Funcionan como una familia, dijo él, una familia del tamaño de un escuadrón, muy ruidosa, con conflictos interpersonales ocasionales, ferozmente protectores. Esto afecta su coherencia táctica. A veces, él lo consideró. También, a veces, es lo único que evita que la coherencia táctica se desmorone por completo. Ella asimiló esto. Sus ojos se movieron hacia Henriksen, quien ahora estaba involucrada en una demostración paciente y muy física de una técnica particular de combate cuerpo a cuerpo que involucraba la herramienta de atrincheramiento. Y que tenía a Darren inclinado hacia adelante con un interés científico no disimulado. El vínculo social, dijo Kiora,
cuando sacaste a la soldado Vayne del escalón de fuego durante el segundo avance. Sí, Vayne era una pérdida estadística en ese momento, el cálculo táctico. Sé lo que decía el cálculo táctico. Recomendaba abandonar la posición, dijo ella, con la firmeza controlada de alguien que procesa algo que no computa. Y sin embargo, él estuvo de acuerdo. Ella se volvió para mirarlo directamente de esa forma de atención plena que tenía, los ojos que absorbían la luz posándose sobre él como una pregunta. ¿Cómo mantienen la eficacia en combate?, dijo ella, si cada pérdida es personalmente significativa. Él pensó en eso por un momento. Sobre Cal, que estaba en algún lugar del humedal detrás de ellos, y sobre quien nadie había dicho nada todavía. Sobre las matemáticas particulares de las personas que te importan en situaciones diseñadas para arrebatártelas. No la mantienes, dijo él. Solo cargas con el peso, y sigues moviéndote. Ella no dijo nada, pero la quietud que mantenía tenía una calidad diferente a la quietud de mando, a la quietud analítica. Él no podía nombrar qué era. Empezaba a pensar que necesitaría conocerla por mucho más tiempo antes de poder leerla, y empezaba a pensar que le interesaba ese conocimiento. La cuarta oleada llegará al anochecer, dijo ella. Necesito a mis oficiales. Por supuesto, dijo él. Ella se alejó. Él la vio irse, y Henriksen se materializó a su lado con el sentido de la oportunidad sobrenatural de alguien que había estado esperando exactamente esta pausa. ¿La comandante?, dijo Henriksen, sin mayor contexto. Sí, dijo Hace. Anotado, dijo Henriksen, en el tono de alguien que archiva información para futura referencia. La cuarta oleada golpeó a las 6 horas local, y golpeó duro. Los Kaldor se habían estado adaptando. Esto era lo que los informes iniciales habían mencionado, y a lo que Hace le había dado el peso apropiado, y que aún así lograba ser alarmante en la práctica. Los drones eran biosintéticos. Sí, descerebrados. Sí, pero el sistema que los conducía no lo era. Algo estaba observando en algún lugar, recopilando información sobre los patrones de respuesta de la línea defensiva, y haciendo ajustes. La cuarta oleada entró en ángulos que las 3 anteriores no habían usado, apuntando a las uniones entre las posiciones de tiro Vesperín con la fría precisión de un proceso que había identificado los puntos débiles del sistema. La unión entre la posición del escuadrón Shouk y la sección central de Kiora era una de ellas. La brecha ocurrió rápido, demasiado rápido para una respuesta organizada. Un empuje térmico concentrado eliminó a 2 Vesperins en el escalón, y talló una brecha por la que 15 drones se colaron antes de que el fuego de flanqueo pudiera atraparlos. Hace estaba a 30 metros de distancia cuando ocurrió, y llegó a la brecha en 11 segundos. Entró en la brecha, y se quedó allí. La herramienta de atrincheramiento no era algo que la mayoría de la infantería usara en este punto del desarrollo de la guerra humana, pero Hace la había aprendido como un soldado joven de un sargento que la había aprendido de circunstancias que nadie quería discutir. Y él había mantenido la práctica con el argumento de que siempre habría momentos en los que un arma de fuego no sería la respuesta correcta, y uno querría haber pensado ya en cuál era la respuesta correcta. La brecha era demasiado estrecha para que pudiera balancear un arma larga de manera efectiva. Atrapó al primer dron debajo de la barbilla con su herramienta de atrincheramiento, el borde dentado cortando sus cables de modo primario. Sostuvo la brecha el tiempo justo. Cuando la masa absoluta de los 14 drones restantes amenazó con aplastarlo contra las paredes de tierra, preparó una carga de demolición de alto rendimiento, la incrustó profundamente en la cavidad torácica del dron que acababa de derribar y saltó hacia atrás. La explosión colapsó la pared de la trinchera, sepultando al elemento de avance bajo 10 toneladas de barro rojo. La brecha se selló en menos de 40 segundos. Se sentó en el barro del suelo de la trinchera porque estar de pie era una opinión que ya no mantenía. Sus costillas estaban dando un argumento convincente para recibir su atención completa e inmediata. Las ignoró con la competencia práctica de alguien que había desarrollado una relación de trabajo a largo plazo con el dolor y sabía exactamente cuánto podía ignorar. Kiora estaba allí. No la había escuchado acercarse de nuevo. Empezaba a pensar que ella se movía a través del sonido así como del espacio con una eficiencia inusual. Tu lesión, dijo ella. No era una pregunta. La estoy manejando. Se agachó frente a él, y por un momento pensó que ella iba a decir algo clínico sobre evaluaciones tácticas y cálculos de riesgo. En cambio,
Estiró la mano y presionó cuidadosamente 2 dedos a un lado de su placa pectoral en la unión entre paneles. De una forma que fue, pensó con cierta sorpresa, genuinamente cuidadosa, no clínica. Cuidadosa. Hay 2 puntos de impacto adicionales, dijo ella, desde esta mañana. Sí, estás llevando una cuenta interna. Es la costumbre. Retiró la mano. El cuidado del gesto se quedó con el de la forma en que a veces lo hacen las cosas. Requieres atención médica, dijo ella, después de que se confirme que la oleada se ha roto. Se confirma que la oleada se ha roto. Su voz tenía algo que podría haber sido impaciencia, o podría haber sido algo con un nombre más largo. Él la miró, ella le devolvió la mirada. Está bien, dijo él, a los médicos. Algo en sus hombros se relajó una fracción de pulgada. Él lo captó, lo catalogó. Lo pensó más tarde en la estación médica, mientras un cirujano de campo Vesperín le hacía cosas eficientes y sorprendentemente suaves a la situación de sus costillas. Y pensó que Kiora, de la 4ª línea de trincheras Vesperín, era una persona que sentía bastante. Y que su quietud no era la ausencia de sentimientos, sino la forma que el sentimiento tomaba en ella. Pensó que eso valía la pena recordarlo. En la tranquilidad después de la 4ª oleada, la trinchera respiró. La estación médica era un brazo lateral del espacio de mando, equipada con instrumental de campo Vesperín que era elegante y preciso de la forma en que toda la ingeniería Vesperín parecía serlo, diseñado para hacer exactamente lo que se necesitaba y nada adicional. Hace se sentó en una caja de suministros baja, sin su placa pectoral, lo que lo dejaba con la armadura de la capa interior que hacía muy poco por darle calor. Mientras el cirujano de campo le hacía cosas a sus costillas con instrumentos de los que no podía entender muy bien el propósito. Respira, dijo el cirujano. Estoy respirando, dijo Hace. Respira como si tuvieras la intención de hacerlo, dijo el cirujano, lo cual era justo. Respiró como si tuviera la intención, y los instrumentos encontraron lo que sea que estaban buscando, y el cirujano hizo un sonido que en cualquier especie probablemente se traducía como satisfecho pero preocupado y comenzó el proceso de inmovilización. Kiora entró en algún punto intermedio de esto. Llevaba 2 tazas de algo humeante y dejó una cerca de Hace con la tranquila practicidad de alguien que había pensado en algo y lo había hecho sin ceremonias. Él la recogió, estaba cálida contra sus palmas. El vapor olía a algo entre pino y metal, lo cual era inusual pero no desagradable. Suplemento de ración de campo, dijo Kiora, sentándose en una caja frente a él. Es apetecible para la mayoría de los metabolismos. Nuestra investigación sobre la biología humana estaba incompleta, así que no puedo garantizar que esté bien, dijo él. Y bebió porque el frío se le estaba metiendo en los huesos y el calor era calor independientemente de su origen. Gracias. Ella sostuvo su propia taza con ambas manos, de una forma que era la postura más informal que le había visto. Afuera, la trinchera se instaló en su rutina de entreoleadas, la rotación de los soldados fuera de la línea, los precisos periodos de descanso de 30 minutos, la quietud organizada de un sistema funcionando a la máxima eficiencia sostenible. Dime algo, dijo. Ella lo miró, sobre Vespera, sobre lo pensó, sobre cómo se ve esto desde aquí, antes de que aterrizáramos, una pausa, la pausa más larga que ella le había dado que no era táctica. Los Caldor habían estado avanzando durante 8 meses, dijo ella. Calculamos que la tasa actual de desgaste resultará en una brecha en el acceso a la capital en 60 días. Las palabras fueron firmes, precisas. Lo que vivía debajo de ellas era algo que él solo podía ver porque había estado observando su rostro durante la mayor parte del día y aprendiendo a leer las pequeñas cosas que hacía. Habíamos comenzado el cálculo de pérdidas aceptables, los civiles que podrían ser evacuados, las posiciones que podrían cederse a cambio de tiempo. Y entonces nosotros aparecimos, dijo él. La oferta de apoyo militar de su coalición llegó hace 11 días. El mando la aceptó. Me dijeron que esperara un elemento de avance de, una pausa, capacidad inusual. Inusual, repitió él. Los informes describían a los humanos de la Tierra como biológicamente formidables en formas que crean ventajas tácticas significativas en el combate terrestre sostenido. Los ojos que absorbían la luz se movieron a una distancia media, precisos y privados. Los informes no describían, se detuvo. Estoy luchando por encontrar la palabra correcta en tu idioma.
Intenta en tu idioma y te seguiré. Ella dijo una palabra en el estándar vesperín que su auricular tradujo tras un momento de incertidumbre como, la cualidad de estar presente de una manera que cambia el espacio. Él pensó en eso. ¿Te refieres a disruptivo? No, dijo ella, no a la disrupción destructiva. La palabra implica algo generativo, una presencia que reorganiza el entorno hacia la vida. La trinchera estaba lo suficientemente silenciosa como para que él pudiera escuchar el humedal más allá. El lento movimiento líquido del barro rojo. El asentamiento de la tierra perturbada del día. Afuera, la voz inconfundible de Akefer, de su escuadrón, contaba una historia que hizo reír a alguien, y la risa fue humana y fuerte, y la trinchera la absorbió. Somos mucho con lo que lidiar, dijo él. Sí, dijo ella. No sonó como una queja. Cuando mantuviste la brecha esta noche, tomé un aliento muy controlado. Calculé que no sobrevivirías al enfrentamiento en el punto en que el dron perforó tu placa pectoral. Estuvo cerca, admitió él. Y sin embargo continuaste. Ella lo miró con la atención directa que usaba cuando estaba procesando algo que no encajaba en los modelos disponibles. No porque la situación táctica lo requiriera. La brecha podría haberse cedido y la línea haberse reformado 40 metros más atrás. A un costo. A un costo, coincidió ella, que no estabas dispuesto a pagar. No, dijo él. Ella se quedó callada por un momento. Entonces, en Vespera, nos enseñan que el cálculo de la pérdida aceptable es una misericordia, que elimina el peso del dolor individual de las decisiones de mando, que nos hace más efectivos. ¿Lo hace? Miró su taza, algo en la postura de sus hombros, una ligera inclinación hacia adelante, casi imperceptible, era la postura más vulnerable que le había visto hasta el momento. He estado al mando durante 4 años, dijo ella. He hecho el cálculo de pérdidas aceptables 263 veces. Una pausa. Nunca, se detuvo. Empezó de nuevo. Nunca he visto a alguien simplemente negarse a hacerlo. Él no dijo nada. A veces el silencio era lo adecuado. Me asustó, dijo ella. Inicialmente. Los ojos negros volvieron a él, firmes y francos. Y luego ya no. Él entendió que ella acababa de decirle algo significativo. Entendió también que ella sabía que lo había hecho y había elegido hacerlo, y que la elección en sí misma era una especie de peso. Descansa un poco, dijo él. Has estado despierta desde antes de que yo aterrizara. No requiero, comenzó ella, en el tono de alguien que inicia una objeción. Sé que no lo requieres en el sentido fisiológico, dijo él. Descansa de todos modos, por las razones no fisiológicas. Ella lo miró por un momento, con su mirada de atención total. Luego se puso de pie, pulcra y eficiente, y dejó su taza. Habrá una quinta oleada antes del amanecer, dijo ella. Por lo general la hay, dijo él. Ella se fue. Él se bebió el resto del suplemento tibio, y dejó que el cirujano terminara con sus costillas, y pensó en los 263 cálculos, y el peso que una persona cargaba cuando los había estado haciendo durante 4 años. Cal estaba vivo. Este hecho llegó a las 3 en forma de transmisión de un equipo de rescate vesperín. Trabajando en la zona de aterrizaje norte, que informaba de un combatiente humano de una resiliencia física alarmante, que se había arrastrado 3 kilómetros a través del humedal con una pierna fracturada tras un mal descenso, y que ahora exigía saber el estado de su escuadrón. Con un vocabulario que la transmisión describía cuidadosamente como muy colorido en la jerga de la tierra. Hace escuchó esto con la calidad particular de alivio que solo llega después de un largo periodo de no permitirte pensar en aquello a lo que le temes. Respiró lentamente. Le dolía el pecho, le dijo a Henriksen. Henriksen se sentó en una caja de suministros y no dijo nada durante aproximadamente 20 segundos, lo que era en sí mismo un tipo de comunicación. Será evacuado a la estación médica Vesperín, dijo Hace. Estará bien. Sé que estará bien, dijo Henriksen, en el tono de alguien que también había estado evitando pensar en ello. Se sentaron con eso por un momento de la manera particular de las personas que eran muy buenas para no mostrar cosas y ocasionalmente necesitaban sentarse y dejarlas ver. A las 4, Kiora apareció en la entrada de la estación de descanso donde la mitad del escuadrón Shouk dormía con esa postura laxa y desparramada de los soldados de combate.
apagados, del todo, sin transición. Se detuvo en la entrada y Hace, que no había estado durmiendo, la observó asimilar la escena. El escuadrón dormía como hacían todo juntos. No en filas organizadas, sino en la disposición acumulada naturalmente de personas que habían gravitado unas hacia otras sin pensar. Akefer y Duval espalda con espalda, Henriksen con una mano cerca de su arma incluso en sueños. Todos ellos al alcance de la mano de al menos otra persona. Hace había visto este patrón a lo largo de 6 años de servicio. Ocurría sin diseño previo. Ocurría porque el cuerpo, bajo suficiente estrés sostenido, recordaba lo que necesitaba. Kiora se quedó en la entrada y los miró por mucho tiempo. ¿Pasa algo?, preguntó Hace. Lo suficientemente bajo para no despertar a nadie. Ella entró y se sentó en una caja cerca de él, algo que ahora solía hacer. Él descubrió que ya había hecho espacio para ello. La quinta oleada no llegará antes del amanecer, dijo. Nuestra red de sensores indica que los Kaldor se están consolidando. ¿Están? Pausa. Aprendiendo. Lo sé. La ola que envíen a continuación será más grande y estará dirigida a nuestras configuraciones defensivas específicas. Ella proyectó una pequeña superposición táctica desde su unidad de muñeca, una fina luz azul en el espacio oscuro. Intentarán abrumar los puntos de unión, usando todo lo que han aprendido de los 4 enfrentamientos anteriores. Él miró la superposición. Ella tenía razón. Él podía ver su lógica, fría e inevitable. Entonces cambiamos la configuración defensiva, dijo él, antes de que ellos se comprometan a atacar. Sí, deslizó un dedo por la superposición, reformando la línea, lo que significa retroceder el centro también, señaló un punto, y establecer la resistencia principal aquí, donde la ventaja del terreno compensa parcialmente la disparidad de fuerzas. Y aquí, dijo él, añadiendo un punto propio, donde la línea de la cresta podría anclar una posición de flanqueo. Ella miró el cambio. Sí, dijo. Sí, eso es mejor. Trabajaron en ello juntos, la precisión de ella y la improvisación de él encontrando los bordes donde encajaban, la superposición cambiando de forma bajo sus manos. Era el tipo de trabajo que ocurre en el silencio antes de que sucedan las cosas, cuando el hecho en sí aún no es real y la única moneda es el pensamiento. En algún momento se dio cuenta de que se habían acercado a lo largo del proceso, no de forma dramática, pero la distancia había cambiado. Ella pareció notar lo mismo porque levantó la vista, y estaban mucho más cerca de lo que habían estado. Y ella mantuvo la posición en lugar de recalcularla. Tu escuadrón, dijo ella. ¿Duermen como? Buscó la palabra. Como si confiaran unos en otros, dijo él. Como si confiaran en el espacio, dijo ella. Como si el espacio fuera seguro gracias al otro. Él los miró, a Akefer y Duval y Henriksen y el resto, y pensó que ella lo había descrito exactamente bien, mejor de lo que él lo habría hecho, porque ella lo estaba viendo desde afuera. 263 cálculos, dijo. Ella lo miró. Has estado cargando con eso, dijo él. Durante 4 años, cada uno de ellos. Un silencio. La oscuridad de la estación de descanso era muy silenciosa. Es lo que requiere el mando, dijo ella. Era lo que siempre decía. Pero esta vez lo dijo de otra manera, como una puerta que ya estaba abierta. Puede que haya otras cosas que el mando requiera, dijo él, dependiendo del comandante. La luz azul de la superposición hacía que su rostro se viera muy pálido, y sus ojos muy oscuros. No dijo nada, pero se quedó donde estaba, en la corta distancia a la que habían llegado. Y eso fue un tipo de respuesta en sí misma. Cuando esto termine, dijo él, la oleada. Cuando Cal esté aquí, y la línea se mantenga, me mostrarás Vespera, no el sistema de trincheras. Ella consideró esto. La consideración fue visible, el cuidadoso movimiento del pensamiento a través de su rostro quieto. Los humedales son complejos, dijo ella. No lo que un humano de la Tierra encontraría estéticamente. Me interesa lo complejo, dijo él. Otro silencio, entonces. Sí, dijo ella. Te lo mostraré. Afuera, el gris antes del amanecer apenas comenzaba a distinguirse de la oscuridad. En algún lugar de la trinchera, un soldado iniciaba su turno.
Los pasos silenciosos y eficientes de la rotación Vesperín, matemáticamente precisos. Hace miró la superposición, ella miró la superposición. Siguieron trabajando. Llegó a las 7, y llegó exactamente como el análisis nocturno había proyectado. Grande, dirigida y tenaz. Los Caldor golpearon la línea reformada en 3 puntos simultáneos, usando la estrategia de presión en las uniones hacia la que se habían estado preparando. Pero la línea que golpearon no era la línea de la que habían estado aprendiendo. Había sido completamente reconfigurada en las 6 horas transcurridas desde la cuarta oleada. Los puntos de anclaje movidos, las zonas de fuego superpuestas reestructuradas, las vulnerabilidades de las uniones deliberadamente enmascaradas mediante reposicionamiento. Y cuando golpearon las posiciones donde habían estado las uniones vulnerables, se encontraron a Hace. El requerimiento de coordinación para lo que vino después era del tipo que generalmente se desmoronaba bajo presión. Los 40 de Kiora sosteniendo el centro, creando un muro de fuego térmico brillante y matemáticamente impecable. Hace sosteniendo el punto de anclaje recién establecido en la cresta, atrayendo la fuerte presión de los Caldor hacia él con ensordecedores rugidos cinéticos. Mientras los elementos de flanqueo Vesperín se turnaban en la posición de tiro con una paciencia terrible y elegante. Hace sostuvo la berma derecha él solo. Kiora comandó el centro. Entre ellos, un humano y 40 Vesperín se ejecutaron un plan de batalla que había sido construido en la oscuridad por 2 personas de mundos diferentes, discutiendo en voz baja sobre una superposición táctica. La línea resistió. Resistió porque Hace absorbió el castigo a un ritmo que los Caldor no habían calculado adecuadamente, sirviendo como un yunque brutal e inamovible para el preciso martillo térmico de Kiora. Resistió porque los soldados de Kiora eran la fuerza disciplinada con mayor precisión que Hace había visto jamás, rotando a través de la gestión del agotamiento con una mecánica de relojería que le pareció hermosa e innegable. La oleada se rompió a las 9. En las secuelas, la trinchera hizo sus sonidos, la comprobación de posiciones, la rotación de heridos, la firma acústica particular de una línea que había resistido. Hace se sentó en el escalón de tiro con la espalda apoyada en el muro exterior de barro rojo y se permitió respirar a través de la situación de sus costillas, que habían desarrollado fuertes opiniones sobre las actividades de la mañana. Kiora lo encontró allí, se sentó junto a él en el escalón, lo que la puso a unos pocos centímetros, lo suficientemente cerca como para que él notara su calor, lo que lo sorprendió porque había esperado, por su postura y su arquitectura, que ella fuera fría. No lo era, era cálida. Funcionó, dijo ella. Así es. La reconfiguración, una pausa. Tu instinto sobre el punto de anclaje secundario fue correcto. Lo habría colocado 20 metros al norte y pierdes el ángulo de la cresta. Sí, dijo ella. Ahora lo veo. Se sentaron con el silencio por un momento. La mañana tenía la cualidad de las cosas que acaban de resolverse, aún reverberando, aún no asentadas. El barro fuera de la berma estaba marcado con las impresiones del avance y la retirada. Las líneas marcadas donde los emisores térmicos habían encontrado la Tierra. Cal está vivo, dijo ella. Lo sé, me enteré. Está, una pausa, furioso por no haber estado aquí para la quinta oleada. Hace se rió, lo que dolió bastante. Eso suena a algo que diría él. Le dijo a los médicos de evacuación que su pierna era, creo que la frase fue, un problema personal del que se ocuparía más tarde. Lo dijo con la cadencia precisa de alguien citando algo que le había parecido notable. Me dicen que es simultáneamente el paciente menos cooperativo y con mayor resiliencia física en la historia reciente de la estación. Pondremos eso en su mención, dijo Hace. Ella lo miró de reojo. Los ojos negros tenían una calidad en la luz de la mañana que era diferente del cielo gris nublado bajo el que habían estado trabajando. La luz ambiental captó un tenue borde iridiscente en sus iris que él no había visto antes. ¿Eso no ayuda?, preguntó ella. El humor cuando las personas que te importan están en peligro. No ayuda exactamente, dijo él. Es más bien como que sostiene la forma de las cosas. Puedes cargar con ello mejor si tiene una forma. Su mirada se dirigió hacia adelante, por encima del borde de la trinchera. En Vespera, dijo lentamente, nos enseñan que la respuesta emocional a los resultados tácticos crea interferencia en los procesos de decisión. Y ahora, una larga pausa. Creo, dijo,
que la distinción entre la respuesta emocional y la calidad de la decisión puede ser menos absoluta de lo que me enseñaron. Un respiro. Creo que he estado tomando decisiones que solo parecían limpias porque había aprendido a no ver lo que costaban. Él pensó en eso. En los 263 cálculos. En cómo se sentían 4 años de decisiones de apariencia limpia desde el interior de las mismas. Por lo que vale, dijo él, lo que construiste aquí. Esta línea resistió. No porque los cálculos fueran limpios. Porque las personas que los ejecutaban creían las unas en las otras. Ella se volvió para mirarlo directamente. «Tuviste algo que ver con eso», dijo ella. «Nosotros tuvimos algo que ver con eso», dijo él. El borde iridiscente de sus iris volvió a captar la luz. Ella le sostuvo la mirada de esa forma de atención plena que él había llegado a reconocer como su versión de estar presente sin reservas. Entonces la voz de Cal crujió por el comunicador, profana, ronca, exigente. Y ambos volvieron a sus respectivos deberes. Y la mañana continuó. Pero la distancia entre ellos en el escalón había cambiado. En la forma en que cambian las distancias cuando algo se ha dicho en voz alta. Los Caldor no enviaron una sexta oleada. La red de sensores registró su retirada a las 2. Una retirada total del sector. La masa roja del avance retrocediendo hacia el humedal profundo con la determinación mecánica de un sistema que recalcula su enfoque. Sin bajas en la retirada. Sin escaramuzas de última hora. La cosa que los impulsaba había hecho un cálculo y se había retirado de él. Y Hace descubrió en el extraño silencio que siguió que la inteligencia que guiaba a los drones lo inquietaba más que los propios drones. Algo estaba observando. Pero había observado hoy y había encontrado lo que había encontrado y había decidido esperar. La trinchera celebró en sus modos duales. El escuadrón Shock celebró ruidosamente con la liberación específica de personas que habían estado cargando tensión a la máxima carga durante 16 horas y ahora podían soltarla. Apareció comida de alguna parte y algo que funcionaba aproximadamente como música desde la unidad de muñeca de Akefer. Y Cal llegó en un transporte de personal a última hora de la tarde, con un aspecto terrible y furioso por ello. E inmediatamente fue acosado por la turba con la total falta de dignidad que el escuadrón Shock aportaba a todos sus momentos importantes. Los soldados de Kiora celebraron en silencio, lo que significaba que, según observó Hace, no dejaron de trabajar. La celebración vivía en la precisión de la rutina. En los periodos de descanso asignados, ligeramente más largos. En el cuidadoso y controlado reconocimiento mutuo que pasaba entre los Vesperins, donde un humano podría haberse abrazado o gritado. La encontró en la mesa táctica, revisando el mapa del sector con los resultados del día. Ella lo escuchó venir. Él se había vuelto más silencioso a medida que avanzaba el día, o ella había mejorado escuchándolo, y levantó la vista sin aparente sorpresa. «El sector está despejado», dijo ella. «Por ahora». «Por ahora», asintió ella. «Se ha informado al mando de la coalición. Se están enviando elementos de apoyo adicionales». Una pausa. «El batallón Shock aterrizará en 2 días». «Bien». El patrón de retirada de los Caldor sugiere que se están reagrupando para un enfoque diferente. El sector sigue en disputa. Movió un marcador en el mapa, lo que significa que la cuarta línea de trincheras sigue activa, lo que significa, se detuvo. «Estaré aquí», dijo él. «Estaremos aquí». Ella miró el mapa. Quería decir. Un respiro controlado. Que la colaboración ha sido estratégicamente valiosa. Él la miró. ¿Es eso lo que querías decir? Un silencio. Afuera, la música de Akefer había dado paso a una discusión sobre los méritos relativos de 2 sistemas de armas de fuego que a Hace le resultó completamente audible a pesar de la distancia y el barro. «No», dijo Kiora. La palabra fue suave, pero era el tipo de suavidad que tiene su propio volumen. «Es lo exacto». «No es todo». Él esperó. «He estado en esta trinchera durante 8 meses», dijo ella. «He observado a mis soldados». Una pausa que contenía algo que no era la vacilación controlada de buscar vocabulario. Algo con más peso. He mantenido el cálculo limpio. Me he dicho a mí misma que el hecho de que el cálculo fuera limpio los mantenía más seguros.
Y creo que eso es cierto. Y también creo, se detuvo. Comenzó de nuevo con más cuidado. También creo que perdí algo al mantenerlo así. Algo de... La palabra Vesperina apareció en el espacio en blanco, pero esta vez ella misma la tradujo. Algo de conocimiento de lo que significaban las pérdidas. ¿Lo que costaban? ¿Para qué eran? La trinchera estaba lo suficientemente silenciosa como para que él pudiera escuchar el humedal más allá. El lento movimiento líquido del barro rojo. El asentamiento de la tierra perturbada por los días. Hoy, dijo ella, viendo a tu escuadrón, viéndote a ti. Sus ojos se fijaron en él por completo. El borde iridiscente era visible a la luz de la tarde. Lo recordé. Él no le pidió que lo explicara. Entendió que ella le había dicho lo que quería decirle. En la forma en que ella podía contarlo. Y que presionar para obtener más que eso sería el tipo de pregunta incorrecta. Los humedales, dijo él en su lugar. Ella parpadeó. Un movimiento pequeño y preciso. Cuando dijiste que me los mostrarías, dijo él, no el sistema de trincheras. Lo recuerdo, dijo ella. Son mejores los humedales con la luz de la mañana o de la tarde, ella lo pensó. Realmente lo pensó de la forma en que pensaba en los problemas tácticos. Con toda su atención y la cuidadosa precisión de alguien para quien una respuesta imprecisa era un tipo de fracaso en sí misma. Por la mañana, dijo. El rojo del barro los ángulos de luz son diferentes. La refracción atmosférica al amanecer crea una cualidad particular. Una pausa. No estoy segura de cómo describirlo en tu idioma. ¿Me lo mostrarás?, dijo él. Te lo mostraré, asintió ella. Afuera, Cal había ganado su discusión sobre las armas de fuego y ahora explicaba a gritos por qué. Y los soldados Vesperín en el escalón de fuego estaban observando esto con el interés concentrado de personas que encuentran un fenómeno fuera de sus modelos. Y en algún lugar a lo lejos, el humedal se movía de su forma lenta e inescrutable, indiferente a la guerra que se libraba sobre él. El sector estaba en silencio, la trinchera respiraba. Jace miró a Kiora y ella le devolvió la mirada de esa forma plena. Y la cuidadosa distancia que se había estado acortando desde el momento en que él había superado su berma era algo diferente ahora, no cerrada, sino cambiada. El tipo de cambio que es un comienzo en sí mismo. Los Kaldor regresarían. El cálculo continuaría. El peso de ello, el peso del mando, el peso de lo que se perdía y lo que se conservaba, estaría allí mañana como lo había estado hoy. Pero ella había recordado lo que significaba. Y él estaría allí cuando llegara la siguiente oleada. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Realmente lo aprecio. Este canal trata sobre ciencia ficción original enfocada en los humanos y cada historia se presenta como parte de una colección más amplia. Si te gustaría continuar, hay otra historia de este canal en pantalla ahora que encaja perfectamente con esta. Siéntete libre de saltar a ella a continuación y te veré allí. Descargo de responsabilidad. Este vídeo es una obra de ficción del género de ciencia ficción. Todo el contenido, los personajes, los escenarios y los acontecimientos son producto de la imaginación. Creados únicamente con fines de entretenimiento.